Bienvenidos a una nueva emisión de Sí o No, un podcast de cine. Les habla Martín Imer, que me pueden encontrar en La Vida en un Cine y en granizo.uy. Y como siempre también está Seba Lazarte. Seba, ¿cómo andás? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo andas, Martín? Me pueden encontrar en cine en uy.com y si no en Cine Explicado en YouTube. Y tengo ganas de hablar de Scream, que es una franquicia que nos gusta un poco a los dos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Verdad? Nos gusta a los dos, ¿no? Porque ahora estoy perdido. Sí, claro. No tuve una respuesta optimista de tu lado y me asusté. No, es verdad, porque me sorprendiste. Arrancaste directo, ni siquiera terminaste de decir la página y dijiste, queremos hablar de Scream. Porque es algo, porque para mí Scream es algo que como que desde afuera parece que no es gran cosa, pero me parece que desde adentro merece un poquito más de respeto que en realidad tiene. Sí, yo creo que en realidad, al ser una saga que sobre todo hace mucho no veíamos, creo que la última fue el 2011. 2011, sí, 10 años. Entonces, yo creo que por eso medio que la fuimos olvidando. Y aparte, el hecho de que esta película tenga esta saga, o por sobre todo la primera película, tenga una contraparte tan bien icónica como lo fue la parodia, que era Scary Movie. Sí, Yo creo que también en cierto modo fue un poco quitándole la relevancia o quitándole el peso que tenía la primera Scream y que detuvieron luego las secuelas. Pero siempre me gustó Scream y creo que es, para nosotros, para nuestra generación, es el último asesino del cine que vimos en toda su gloria, ¿no? Claro, Porque como sacando a Michael Myers creo que lo protagonista de vimos. Slasher es el Sí, más, el que pegó, digamos, que sí. Y encajó y que tuvo el último que secuelas. pegó, Es sí, como el último, y además gracioso porque también creado por Wes Craven. Y es sin como que dudas. Scream tiene cosas, porque dijiste además que mucha gente seguramente a veces ve al personaje de Ghostface, la careta, digamos, porque siempre son distintos asesinos, pero vea eso y que muchas veces lo asocien con Scary Movie en vez de Scream. Lo cual es gracioso no solo porque, bueno, a veces la parodia en su momento fue quizá más grande que lo que estaba parodiando, pero en realidad lo más gracioso es que Scary Movie en realidad es una parodia de varias cosas. Pero tenía Scream como punto de partida, me parece. Sí, me parece que era la línea argumental en general. Y lo más gracioso es que Scary Movie es una parodia de Scream, que es una parodia un poco del género slasher y del género de terror. Sin Entonces, dudas. es como tiene algo muy particular y muy interesante. Y es además un tipo de parodia como que camina en una cuerda muy fina. Entre es un chiste y no es un chiste. Tiene algo para el que ame el cine B slasher sangriento de toda la vida, pero a su vez tiene un aporte meta o intelectual que a veces va a un extremo, a veces va a un menos extremo. Entonces uno nunca sabe un poco qué encontrarse y tampoco ha tenido tanta historia. Hasta ahora tenía solamente 4 entregas, todas dirigidas Sí. además por Wes Craven, me parece. Sí, sí. Sí, todas, no solo dirigidas por Wes Craven, sino escritas por Ujú. Kevin Williamson. Ah, mira. Fue un tándem que en estas películas resultó muy exitoso. Las cuatro estaban hechas por los dos, y las cuatro, en el acierto o en el error, tenían esa cualidad muy fresca de ser películas que sin repetirse eran muy autoconscientes. Y creo que eso es algo que para esta película es un punto a favor y también un punto en contra. Pero eso me parece que lo podemos hablar más adelante. Primero, para templar un poco, estaría bueno decir que esta trama, esta nueva Scream, funciona un poco como un soft reboot de los que se conoce habitualmente, un hecho que también es reconocido por la propia película, ya que en vez de llamarse Scream 5, se llama Scream Sí. solamente, algo que también es un chiste que pasa en la película con la versión ficticia de Scream en el universo Scream, que es Stab, que también saca una nueva película que en vez de llamarse Stab 8 se llama Stab. Sí, se Y llegaba a creo, decir eso tanto, no me acordaba que sí, decía también eso. llega, sí, llega a referenciar. Sí, es como un chiste, es el chiste del título, que yo no sé qué tanto es un chiste y qué tanto realmente, siempre es difícil cuando caminas ese Sí. lugar entre reconozco lo que soy, pero a su vez lo soy. Es Es, que, es ¿sabes? un chiste muy, muy ligero y a su vez sirve como reboot. Pero bueno, ahora vamos a entrar a ver qué tanto le funciona. Pero Sí, yo viste que camina primero ese lugar.
Sí, primero quiero decir de qué se trata un poquito Dale, dale, y dale. después te quiero decir a qué película me hizo acuerdo. A ver. Esta película vuelve al tradicional lugar ficticio de Woodsboro, al lugar donde sucedieron los crímenes de la original, y en esta oportunidad, como siempre, un nuevo psicópata disfrazado de Ghostface vuelve a acechar a un par de adolescentes en esta ciudad, ahora sin la presencia al menos en el inicio de los protagonistas de la franquicia clásica, pero sí con una joven protagonista que tiene un misterioso pasado que de alguna manera igual la vincula a la historia original. Todo lo que comienza en la película de Wes Craven aquí parece tener una solución final en esta película que también por el fallecimiento de Craven es la primera que no dirige él, sino que la dirige el dúo que se hace llamar Radio Silence, que se encargó de una película muy disfrutable de hace unos años, que aquí se llamó Boda Sangrienta. Que era, decía el nombre en inglés porque Ready yo or ni Not. siquiera, Ready or Not, ni siquiera me acordaba que se llamaba así en español, pero era Sí, muy memorable y tenía un poco el tono, ese tono. sí, para mí era una película que tenía todo el potencial de una película de culto. Sí, tenía. Que me parece que no llegó a convertirse, pero tocó la puerta. Que tiene tiempo todavía, tiene tiempo. Tiene tiempo, Pero exactamente. era parte un poco de varios directores jóvenes de terror que encuentran ese guiño, que es raro porque Scream tiene como cine mainstream de terror, me parece que encontró ese lugar que ahora última. Hoy ya no es tan raro encontrar ese cine de terror que se autoparodia o entra en el lugar B y se ríe un poco de eso. Antes lo B era serio, antes lo slasher era serio, hoy en día es más difícil tomarlo con tanta seriedad. Entonces hubo Sí, una gran seguidilla de películas, de las cuales Ready or Not era parte, y era una película que sabía que era un poco un chiste. Y bueno, funcionaba con tal. Entonces, en realidad, estos directores me parece que fueron una buena elección para Scream, incluso antes de verla. Y después de verla me parece que también. Pero me ibas a decir algo que sí, quiero que me digas, a ver. el acercamiento autoparódico que tiene por momentos la película me recordó a Matrix Resurrections. yo, yo te dije, antes de empezar, dije, para que tengo que anotar una cosa que voy a decir y que espero que vos también digas. Era exactamente eso. Así. Pero tenía Es un que, hecho más, tenía un hecho más que lo a vamos ver, a ver. Y es el a hecho de ver. que para mí esta Scream 5 es mejor Matrix Resurrecciones de lo que es Matrix Resurrecciones para Matrix. Pero no sé, a mí Sin me resultó dudas, un poco así. porque me parece que puede ser también un mejor espacio para hacer ese Sin tipo duda, sin duda. de cine, o al menos ese tipo de comentario. Me parece que es mucho más válido en el mundo Scream que en el mundo Matrix hacer un comentario meta-referencial constante, porque la propia saga Incluso así Matrix igual, hace un comentario meta-referencial. es cierto, es cierto. Es cierto que había lugar y era... Me parece que esta película llega a un lugar que era esperable, que algún día si seguían haciendo secuelas eventualmente iba a llegar. No es en realidad tan distante de lo anterior, pero es en realidad bastante similar a ese acercamiento que hablábamos como era el de Matrix. Más allá de que en Scream suene mejor o tenga más sentido, o sea, yo te planteé lo que es la película, más a decir, ah, tiene sentido para Scream. Pero más allá de eso, me parece mucho más funcional y mucho más acertado, por varias cosas que voy a decir ahora, que lo que intentó hacer Matrix con su propia película, no necesariamente con lo que venía antes, con esa propia película que era un poco meta, un poco autorreferencial. No se trata otra vez de de tirarle, viste, cosas negativas a Sí, Matrix, pero es un ejemplo muy reciente que tenía para mí un problema muy particular que acá me parece que no está, y es el hecho de que, ya lo voy a decir, esta es una película autorreferencial que señala de alguna manera muchos de sus errores, pero a su vez no me parece que no se pierde del todo y realmente se convierte en lo que se ríe de, digamos, de lo que se está riendo en realidad. De sí. alguna manera se convierte en eso, pero no pierde ese humor que tiene constantemente y esa autorreferencia no la pierde. Entonces no es simplemente un mira eso, qué tonto o qué erróneo o qué lo que fuera, y después hago exactamente lo mismo. Sí, de alguna manera lo hace, pero mantiene el humor, mantiene la autorreferencia y me mantiene un poco ese ingenio. En general yo creo eso de esta quinta parte de Scream, si bien tengo mis ciertas reservas y problemas, pero no sé qué te Yo pareció a también. vos por ese lado. A mí me gustó, me parece una película que
está planteada de una manera muy distinta a lo que se planteaban las anteriores películas de Scream, pero eso también es un punto positivo y un punto negativo. O sea, es una película que se plantea desde el mismo lugar que se están planteando todos los reboots y todas las continuaciones de franquicias hasta el momento, que es el de la nostalgia. No lo muestra tanto, pero lo tiene, Sí, sobre todo en cómo regresa a los protagonistas del original, que esto no es spoiler porque está en el póster. Eh, ya no los presenta como personajes dentro de un universo, sino como íconos. claro, claro. Íconos que tienen que tener una presentación y tienen que tener un momento cada uno y tienen que tener su despedida también, o sea, tienen que tener su conclusión, tienen que tener algo que les haga ser icónicos, ¿no? Que eso me parece que no las tenía las anteriores No, y no. eso es algo que a mí me saca un poco de puntos de esta nueva Scream. El hecho de que las anteriores, con Wes Craven a la cabeza, me parece que se resistían a la autorrepetición y se resistían también al hecho de entender el lugar icónico de Scream en el terror noventero y en el terror que siguió a Scream. Y creo que esta es una película que sí reconoce ese legado y juega con él y hace algo bastante similar. Podría ser una especie de reinicio para nuevas generaciones, manteniendo a los personajes clásicos y a los personajes nuevos, pero también eso que es tan clásico es algo que yo no veo que Wes Craven hubiese hecho. O sea, me parece que la película en cierto punto no va tan lejos como podrían haber, como fueron las películas anteriores de Scream. Sí, a ver, empezando un poco por lo que dijiste, que yo lo sentí en el instante en que ocurre, que es cierto, ese manejo de los protagonistas, que si algo me gustó, y yo no adoro, pero realmente me gusta mucho, mucho Scream 4, que era en realidad, de alguna manera, este tipo de película, el clásico, bueno, vamos a Sí, volver a hacer esto después de mucho tiempo, regresamos con... Pero un poco la gracia de esa película era. Es otra de estas. Trajimos trucos nuevos o tenemos algunas cosas nuevas. Pero el manejo de los personajes era un poco el mismo. Sí, estaban un poco más viejos, pero estaban medio en el mismo lugar y aparecían como tal. No había un. Ok, acá vienen caminando los íconos. Que para mí estos personajes, claro. en mi opinión, no son íconos. Y tampoco deberían serlos. Son personajes memorables y tienen que estar. No, pero y aparte son personajes queribles. Son Son personajes que claro, claro. son Me gustan más más que desde. icónicos, claro, más que icónicos, son personajes que, a ver, partían todos de estereotipos. Entonces, eso también un poco les saca el punto, ¿cómo lo puedo decir? Les saca ese punto icónico. Pero sí que son personajes que eran simpáticos y que a vos te gustaba seguirlos. Y hasta el día de hoy, porque también cuando aparecen en esta película, resultan lo mejor de la película. Son los personajes por los que vos te guías. Esto no está diciendo que los personajes de esta película sean malos. Me parece que son personajes buenos, personajes que rinden para lo que la película busca, pero claro, los otros personajes tienen un carisma que aparte viene de los propios actores, ¿no? Pero el manejo es distinto. Va por el lugar que están yendo todas las películas. Y eso con Scream no pasaba tanto. Claro, no pasaba tanto. Igual me gustó que dijeras que hablaras ya de los personajes nuevos que, que funcionan. Que es la gracia en realidad de Scream. Siempre trae personajes nuevos. Porque por lo general o la mitad son o los asesinos Sí. o se murieron. No, Es que a no esta altura, claro, o sea, yo estaba viendo un comentario el otro día, no me acuerdo en dónde, pero que lo describía muy bien. Ya a esta altura las películas de Scream son capítulos de Scooby-Doo para adultos. O sea, claro, re. Sí, muy quieras o bien, no, muy bien. claro, hay una cierta dinámica Scooby-Doo. O sea, el primer asesinato, que es el que plantea todo, o sea, el que plantea a qué personajes vamos a seguir en esta nueva película, después la lista de sospechosos, y después hay alguien en el grupo nuevo que se junta con los originales para descubrir quién puede ser el asesino de mi grupo de amigos si no soy yo. Está muy bien eso de Scooby-Doo porque tiene mucho de Scooby-Doo.
Que Tiene era, mucho de Scooby-Doo, tiene claro, mucho de la narrativa de Scooby-Doo. que se reía Scooby-Doo ya sin querer, se reía de los elementos de terror. Eh, Sí, entonces, bueno, necesitamos un reboot de Scooby-Doo, Warner, escuchen acá. Un es reboot de verdad, Scooby-Doo es verdad. hecho a lo Scream. Claro, me estoy No sé cómo desvirtuando ya. puede, yo no sé cómo puede funcionar Scooby-Doo hablando en una película para mayores de 18. Bueno, sacamos a Scooby-Doo. Bueno, lo Pero, gracioso, un pequeño. Me voy a la izquierda un segundo para. Lo gracioso fue que en realidad la versión original de la película live action de Scooby-Doo iba a ser para adultos y después la mirá, recortaron. Por eso en realidad tiene un poco la temática que tiene, tiene. sí, y tiene cosas muy raras esa Tiene cosas muy película. raras. Defensor de esa película acá. La 2 no, la 2 quédatela. No, la Pero 2 no, soy pero la defensor de la uno, la primera uno se como merece un revisionado. como interesante y como lo más gracioso es todo lo que hacía, que hoy sería, hace todo lo que todas las películas intentan ser hoy. Eso es lo más gracioso. Cuando Sí, hacen es un verdad. remake o reboot o adaptan otra cosa. Pero bueno, Y eso... aparte, otra cosa, yo pensé que ibas a dar Dale, dale, otro dato más, dale. y ahí lo vinculamos de vuelta con Scream, que uno de los asesinos de la Scream original es Shaggy. Es el Shaggy, Shaggy sí, de la Scooby-Doo sí. de los 2000. Es Shaggy, es cierto. Es Shaggy, sí. ¿Cómo es? Matthew... Ay, Matthew Lillard. Matthew Lillard. Que Este... por cierto es Shaggy. O es sea, Shaggy, sí. ese hombre nació para ser Shaggy. Está, vamos a dejar ahora de Scooby-Doo. Porque, pues, ¿sabes por qué? Porque puedo estar mucho rato, ese es el Vamos a problema. estar mucho rato hablando sí, de esas elecciones de casting aparte. Claro, pero entonces, Pero hablando un sí, poco de ese trato de íconos que a mí me molestó un poco con esos personajes, porque la gracia es que existan como tal, son los de siempre, y además conocemos al nuevo reparto. Me sí, parece que igual es lo que te digo con esta película, que me parece que hace muy bien su trabajo, porque camina la cuerda floja entre convertirse en lo que parodia y reírse de lo que parodia. Y yo me inclino más por el hecho de que esa introducción tan como icónica, tan como, oh, ahí vienen, los vimos hace 10 años y hace 10 años aparecieron en la película como que habían pasado 10 años, pero aparecieron así sí. nomás, no era como Claro, necesitan su momento. un momento. Entonces, me parece que acá hay un cierto interés en hacerlo de esa manera. O sea, me hizo acordar tanto a... Toda esta película tiene muchas referencias al Sí, reboot de Star Wars en todos lados, pero me hizo acordar sí, sin dudas. a ese trato de esos tres protagonistas que cuando aparecen se para el tiempo y acá Sí. están. Y de alguna Es manera es que como... Es de alguna el... manera yo no recuerdo, o tal vez vos te acordarás, pero yo no recuerdo antes de Star Wars Episodio 7 que de repente todas las franquicias hicieran eso. Es Me que parece que claro, esa yo lo fue tengo muy la que presente dejó ahí. establecido, sí, que había que hacer soft reboots en el que de repente los personajes viejos tuvieran un enorme peso para los nuevos personajes. Claro, claro, es que Y yo también para el lo público, ¿no? recuerdo mucho ahí y tendría sentido que lo recuerde ahí porque la película hizo 2 billones de dólares o no sé qué. Sí, Entonces es fue una normal que locura. quisieran hacer eso, seguir esa fórmula, que era repetir una fórmula. Y la película acá, en parte, me parece que parodia eso. Que es normal que lo parodie, porque de alguna manera es un poco lo que parodiaba Matrix también, en ciertos Sí, aspectos. Y está bien que lo haga y es normal que lo haga Scream. No se desvive, no es la película más ingeniosa para hacerlo, pero es la película adecuada para hacerlo y me parece que lo que hace lo hace bien de camino a la temática general que va más allá de, o sea, habla de los reboots, habla de eso, pero es específica en un elemento que a mí personalmente me fascina y me compró por completo, pero también hace que la película como Scream, como misterio, como cine de terror slasher B medio pseudocómico, no sea tan disfrutable. Me parece que es una película con claro, o una sea, gran sí. temática, pero con no tanta personalidad. Que sí tenía, por ejemplo, Scream 4 me parece que tenía mucha personalidad, mucho color, Sí, mucha comedia, pero mucho de eso. eso también tiene mucho que ver con quién la maneja, ¿no? O sea, no porque esta dupla de directores y guionistas sean malos, sino también, sino porque no está Wes Craven. Claro, y se Y nota. Wes Craven me parece que él era más o menos del último bastión de un tipo de cine particular, del que Scream fue su renovación. O sea, y también el hecho de que Kevin Williamson no esté en este guión. O sea, habla de un tipo de cine que ya hoy no conecta con las audiencias. Y eso se deja ver también en los resultados de taquilla. Esta película, este fin de semana en Estados Unidos, hizo el resultado en 4 días de toda la carrera taquillera de Screen 4 en cines.
Sí, O eso sea, dijimos. Scream 4 fue una gran decepción económica. No lo Y esta entiendo, nueva no lo película entiendo es un gran éxito. porque hoy se busca el reboot, porque si no, no entiendo dónde estaban esos espectadores que querían ver Scream. Scream 4 Claro, era porque un poco esto, pero no, o sea, no sí, pero entiendo por qué no. Scream 4 en cierta forma tenía formas que eran bienvenidamente anticuadas. O sea, Eran era una anticuadas. película anticuada. Y aparte me parece que venía de un tiempo en el que el slasher ya no era tan querido. No te olvides que por esa época también habíamos tenido las remakes de Elm Street, Es cierto, de y Viernes Friday the 13, 13, de sí. Halloween, y me parece que ya había una sobrecarga para la que en su tiempo ya Scream no, ya no tenía lugar. Ya no tenía lugar. Estoy de acuerdo, puede ser, entiendo dónde está, pero a su vez Scream 4 era muy distinta a todo lo que esas otras 3 o 4 que mencionaste. No, sí, Era sin muy dudas. diferente. Era, y era mejor. Y era Más allá de mejor. que Es una buena secuela. yo disfruto mucho de la Halloween de Rob Zombie, Esa pero era particular, era original, digamos. sí, sí, Sí. algún día vamos a tener que hablar de esa película. Pero claro, lo que tenía Scream 4 era la originalidad, tenía una frescura y sobre todo eso que yo comentaba al comienzo, esa resistencia a no repetirse, esa resistencia a también un poco lo mismo que hace acá, entender que las secuelas son innecesarias. O sea, entender un poco y aceptar cómo es la industria del cine. Me parece que Scream 4 era una película que hasta tenía un cierto punto melancólico desde su lugar de película anticuada. O sea, Cierto. entendemos que las nuevas generaciones ya no están buscando tanto esto. O sea, era una película que hablaba de otros temas también generacionales y que usaba a esos personajes de las películas viejas justamente para reflejarse en las nuevas generaciones y decir, ya no somos esto, no somos parte de esto. Porque incluso yo recuerdo que en Scream 4 hay más chistes del estilo I'm too old for this shit que los que puede haber en esta Scream Sí, 5. sí, sí. Es O sea, que era sí. una película que sin dudas iba al mismo lugar que quería ir esta, pero Pero es sin... de otra época, era otra eh, época. claro, era otra época y no tenía el lado de respeto al legado que sí tiene esta película, porque la otra justamente era renunciar al legado, era decir, no, no, nosotros estamos haciendo lo que hacemos siempre, Claro. no tenemos nada más que hacer. Por eso era tan buena y por eso me dio gracia, porque vi el tráiler el otro día, después de ver esta, vi el tráiler de nuevo de la 4 y me dio mucha gracia mirarla y decir, fa, esta película parece mucho más vieja de lo que en realidad es. Sí, O sea, desde sin duda. afuera parece mucho más vieja de lo que es. Pero a ver, estamos hablando en realidad de Scream 4 de lo que nos gusta en realidad, porque es bastante particular, pero también un poco para hablar en realidad de lo que esta hace un poco distinto y cómo es más producto de la época De la época, sin ser tampoco un producto, o sea, se ríe porque no quiere ser un producto de la época, pero es un producto de la no época lo es. y camina entre serlo y no serlo, entonces prefiero, la verdad, prefiero un segundo ir por partes, en realidad. Sí, Y decir en realidad las cosas que en realidad funcionan y no funcionan. Por ejemplo, en el hecho de poner a los personajes como iconos, a los 3 protagonistas originales, significa también que no son los protagonistas, son como iconos, cameos, pasajeros, dan como un claro, lugar a otra son cosa. figuras, sí, Claro. y que yo lo puedo entender. O sea, en realidad lo entendería de una saga en la que no hayan vuelto a aparecer. O sea, Sí, o es que no raro, hayan es muy vuelto a raro. aparecer, por ejemplo, como Ghostbusters, que no aparecieron desde los 80. Claro. Entonces, cuando aparecen al final es, wow, qué Si, presencia, te- wow. si tendremos para poner ejemplos de esto, que no paramos de decir ejemplos recientes, pero o sea, de Sí, hace sin menos de duda. 6 meses, o sea, claramente Sí, esto se repite y se hace y se hace. Por eso es se una nota tendencia. tanto. Claro, es una Sí, tendencia, sin es una duda. tendencia. Que la película, en cierta forma, también habla cuando tienen la clásica y ya obligada escena en Scream de discutir qué es la película, que siempre lo hacen, y en este caso también le dan el nombre de recuela, Sí, que es una sí. remake secuela, que está muy bien, es una escena que está muy buena, además Es que muy funciona de buena. una forma muy Me parece que es la dinámica. mejor escena, sí, es muy Sí, divertida. sin dudas, sin dudas. Y me parece que funciona y no funciona. O sea, yo creo que el hecho de cómo trata a los protagonistas clásicos no funciona muy bien por haberlos visto ya de forma tan humana en las anteriores y sobre todo en la previa película. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo que eso no funciona. Y en realidad lo que pasa al no tenerlos, yo te decía, al tenerlos más como. No llegan a ser cameos, son un poco más de cameos que cameos. Pero
pero al no Son secundarios tenerlos... de lujo. Claro, ¿cómo? Son Secundarios de lujo. secundarios de lujo. Está bien, al tenerlos como secundarios de lujo, lo que pasa es que, claro, quedamos a merced en realidad de una nueva protagonista, que tiene como algo especial que le ponen en la película, que es extraño, es particular, es como además comenta otra cosa que es muy clara, porque digamos que me parece que hace como una referencia un poco a lo que vino antes en Scream, o sea, me parece que hay un guiño claro, de cariño. Hay un metatexto, claro, hay un subtexto. Claro, un subtexto de afecto a eso, que es un subtexto en realidad muy retorcido en lo que tiene que ver con el argumento. Sí, es raro. Muy raro. O sea, es raro y aparte el lugar a donde va. Claro, o sea, muy raro. Sí, hay una escena cerca del final que yo pienso, ¿qué? Conecta con un lugar muy extraño, claro. pero entiendo desde afuera dónde va. Sí. Desde afuera se entiende. Sí, sin dudas. Pero aparte, me parece que es la protagonista, yo no sé si habrá una futura continuación y si repetirán estos mismos personajes, pero es un personaje que es una Scream Queen bastante fácil de seguir, bastante llevadera, con carisma. Me gustaron los personajes en líneas generales. Sí, Eso me parece que está bueno. a mí me gustaron los... Ella me gusta, la había visto en In the Heights, estuvo al principio, o sea, obviamente, si estuvo in the Heights me ¿Quién sirve, era? pero era ¿Quién era? la protagonista ¿Vos sabés que con el... Sí, la pareja de él. porque yo cuando la vi pensé, esta cara yo la registro. Claro, Y estuve toda la película y pensando. saliendo de la película. Y después hoy me acuerdo que estaba mirando en Twitter y me salió el perfil de ella y entré para ver si había puesto en qué estaba antes. Y no estaba. No, Y ahora que me decís, claro, ahora entiendo por qué olvidé ya, que la vi diste antes. toda esa vuelta para hacer eso, bueno, está. Exactamente. No importa. Olvidé, la Está verdad, bien pero en vos la sabés que película. hasta estoy tratando de pensar Ya está, ya lo quién era entendimos. y no, Dios. no, la verdad que no es algo que viva en mi mente esa película. Para quien no entienda este comentario, vaya al capítulo de lo mejor del año, fue hace unas semanas, Y y ahí antes lo van a también. entender. Que vaya Y antes también, que vaya sí, el capítulo de West Side Story. sí, es Sí. una lucha eterna que tenemos acá. Pero Acá estoy viendo, es verdad, sí, es la chica de. Sí, sí, yo te dije, ¿por qué te iba a mentir? No, pero traté de verla porque traté de ubicar quién era. Claro. Porque ni siquiera lo ubicaba dentro de la película. Bueno, me parece que locura. está bien, es buena. El problema que tiene ella, me parece, es el hecho de ser protagonista. Porque a Scream me parece que es una franquicia que cuanto menos protagónico seas, más interesante resultás. Porque como que te haces desear. Hay un montón de personajes acá que son bien pintorescos. Me da gracia, está el chico de No Respires, de 13 Reasons Why, Sí. ¿cómo se llama? Dylan Minnette. que es un actor muy conocido, está un poquito más bastante secundario acá en realidad, pero me dio gracia que fue, bueno, tiene el pelo rubio teñido, porque necesita tener algo que lo identifique. Y es como los personajes son muy así, son muy como, no estereotipados, pero viste, caricaturescos, que los diferenciemos entre sí a los secundarios que aparecen poco, y es como la gracia, el querer volver a verlos, identificarlos de inmediato. Y engancharse un poco por eso. Y los personajes más secundarios me parecen los que más. Son creo que los que más disfruté. Amé a la chica. A la chica que es como amante del cine, amante de las películas originales de Stab. Sí, la que es. Que también tiene una conexión con el mismo personaje Claro. de la primera película. También, entonces también está esa parte, pero disfruté mucho que ella además da un monólogo sobre cómo funciona el cine hoy, y es lo que hablamos de esa escena que le decías vos, que es muy dinámica, es muy autorreferencial y es muy divertida, funciona muy bien. Me gustó ella, me gustaron en realidad todos los secundarios, y los secundarios hacen que entremos en el clásico, ok, ¿quién es el asesino? ¿Quién es el asesino? Que es un elemento además que referencian en, bueno, el asesino tiene que ser esto porque esto, el asesino tiene que ser aquello porque aquello, o sea, se repiten las reglas que ya conocemos. Es el elemento Scooby-Doo. Claro, exactamente, Scooby-Dooesco. Y en realidad a mí, voy a decir algo, a mí no me resultó sorpresivo que la revelación de quién es el asesino, pero en realidad me parece que es un poco la gracia que no sea una sorpresa, me parece, o no sé, capaz que está jugando en mi mente este juego, la propia película que se autorreferencia y tal, pero sí me funciona muy bien, que es algo que a mí siempre me queda a medias,
que es la explicación que es para mí el mejor momento un poco de la película, que es la explicación del porqué del asesino. Y me funciona genial, porque es algo que se podía ver si uno estaba viendo la película con atención, es algo que podías ver venir, pero nunca pensé que fuera a tocar ese extremo. Y te diré que es la explicación de todas estas películas que más sentido me da. Si bien es sumamente caricaturesca, pero Sí. extremadamente caricaturesca, eh, Pero pero funciona, funciona funciona muy dentro bien, del funciona muy comentario bien. general de la El película, comentario, aparte. exactamente, es parte, es hacia la temática. Y la temática yo, como decís vos, te robo la palabra, yo comulgo con la temática de esta película, me Sí. parece perfecta, me parece fantástica. Sí, me parece que es una película que por ese lado, aparte tampoco va demasiado por ese lugar, tampoco es que quiere ser una película como lo que termina criticando. Entonces, en cierta forma, eso funciona muy bien. También el hecho de el tradicional despiste, ¿no? De quién es el asesino o qué misterio hay, me parece que está bastante bien trabajado. Sí, está bien, Tampoco es una funciona. película que va del todo hacia ese lugar, pero te genera una ansiedad, la seguís con mucho interés. Yo la seguí con mucho interés, me interesó lo que vi. Y eso para una franquicia que ya lleva tantos años, está bastante interesante. Sobre todo creo que el gran acierto de la saga Scream es el hecho de que los asesinos o el asesino de la determinada película sea humano, ¿no? Entonces eso siempre le da un toque distinto porque no es una fuerza sobrenatural, no es... Bueno, sí, cuando depende, cuando conviene. A ver, hay ciertos asesinatos que los podía haber hecho un monstruo, Sí, ¿no? dale. Hay Uma veces que, Thurman. claro, yo miro la película y bueno, Ghostface tiene que ser The Rock o Schwarzenegger porque Sí, es hay, por indestructible, supuesto. ¿viste? Y, Bueno, eso forma parte de la fantasía también, pero ¿no? también tiene esos Pero momentos donde, donde una de se las víctimas, equivoca. claro, le pega una patada y medio sale volando. O sea, que es Sí, muy y eso está bueno gracioso. también. Sí, es muy gracioso, pero le suma también a un peligro real, ¿no? Un peligro que puede ser, que puede Claro. pasar. Sí, Eso está es que es bueno. como, incluso es como un asesino mucho más sucio, desordenado, que sale como puede. Eh, en realidad, sí, sí, eso estoy de acuerdo, eso funciona. La película va para, claro, hace las dos cosas. Es tan poco creíble como extremadamente creíble. Al punto de decir, Sí. onda, ¿cómo este tipo puede seguir matando personas? O sea, Pero de hecho, eso está bueno. Yo creo que lo que está bueno, lo que me gustó de esta película, que respeta esa parte de Scream de vivir en un universo muy feliz, alejado de cualquier realismo eh, contemporáneo. ujú, O sea, no es, por ejemplo, como lo son las secuelas nuevas de Halloween, que intentan dejar un mensaje político de actualidad o las sí, películas de Blumhouse en general, por ejemplo. Es una película que vive feliz en un universo en el que lo único que importa es mirar las películas de Stab y hacer una lista de reglas. O sea, y en ese universo que es tan chiquito, es tan íntimo, me parece que es el mayor triunfo, porque es una película que vive bajo sus reglas y es y las feliz hace en eso, bien. sí, sí, Y es feliz en eso, claro. ¿no? O sea, la propia película lo reconoce en varias oportunidades. En la escena inicial, cuando hablan de películas de terror, la chica arranca a hablar, ¿no? Babadook, Sí, la bruja, Hereditary, Hereditary, sí, sí. La Bruja, o sea, películas de terror con alto concepto, que incluso el asesino le pregunta, ¿qué es una película de terror con alto concepto? Stab es una película, es una bobada, es una película en la que alguien va y mata con un cuchillo. Eso es Scream. O sea, es una película que sabe también lo que es y sabe cuál es su dimensión. O sea, ser una película tonta con un misterio y con alguien que apuñala a la gente. Claro, Y eso es es cierto. un hecho que la película reconoce muy bien y que es muy feliz en eso. Y me gusta que sea una franquicia en general que vive de acuerdo a eso. Claro, y es lo que te decía un poco, me parece que por eso para mí camina, es lo que te digo, esa cuerda floja entre autorreferenciarse y convertirse en eso que autorreferencia, que me parece que mi problema con Matrix era justamente eso, que por momentos se convertía en lo que aparentemente señalaba como Sí, menor. sin dudas. Esta película me parece que en esos guiños, o son guiños o son decisiones que son como tan extremas que no es como decir que hay mucha gente que lo dice, ah, la acción en Matrix no es muy buena porque es parte de la Sí, porque es una autorreferencia. decisión, Yo no sí. puedo entrar en eso cuando se toma tan en serio.
Claro, acá cuando Claro, Ghostface cae al suelo, porque alguien le da una patada voladora sin querer, o el cuchillo no entra bien, es como, ok, eso es una decisión, no es un... sin Esas dudas. cosas están ahí porque se nota que están ahí y son parte del juego. Esas cositas constantemente me traían a quédate tranquilo, no estamos siendo del todo eso de lo que nos estamos riendo. Si bien también la película dice, debemos serlo porque estamos en ese punto, estamos en esta época, nuestros personajes están viejos y esta franquicia quiere continuar de alguna manera, pero tampoco, como decías vos, no escapa a ese lugar feliz que tiene y que es como su nicho casi, porque muchas películas evolucionaron Sí, y fueron a otro lado o murieron. Hay franquicias que murieron porque no pudieron escapar de ese lugar. Esta película, si bien se aleja un poco de lo que era Scream 4, que estaba metida en ese mundo feliz, tampoco no se va a otra galaxia. Simplemente es más acorde un poco con donde estamos ahora y se ríe de eso y lo hace bien y me parece que tiene derecho a hacerlo y le funciona muy bien. No es que otras películas no lo tengan, parece que quiero aclarar eso. No es que Matrix no tenga derecho a hacerlo, Matrix puede y el mejor momento que tiene es cuando hace eso. sí. Yo no sé Pero si Matrix quiere, Matrix puede. bueno, O sea, no sé. o Para sea, me mí parece que podía Matrix durante quiere. durante un Eh, momento de la película, puede. no, o sea, a ver, que lo haga y tenga el éxito en eso, me parece que es interesante. Pero yo no me parece que sea una película que haya merecido tanto ese lugar como sí lo es Scream. Sí, sí, es como algo que le estaba esperando a esta franquicia. Era como que alguien me podía haber dicho, ¿cuándo llega la película ultra meta de Scream? O sea, todavía más en el día en el que estamos hoy. Sí, ¿Cuándo la agarran Phil Lord y Chris Miller? O sea, claro. ¿cuándo llega a ese punto? Y no toca tantos extremos como esos a los que aludí No, no, recién, no. pero va por ese lado y funciona. Quizá otro por tirar un poco en contra. No me resultó. La película no tiene mucho interés, me parece, en asustar. Que Wes Craven todavía tenía esa tensión en las escenas. La Sin tensión dudas. acá solo queda cuando viste vuela el cuchillo y no sabes si va a dar con piel o va a dar con el suelo. Sí. Está ahí. Hay alguna imagen igual De sangre bien, de sangre llega que bien, sí, de sí, sangre sin está muy dudas, bien. es generosa en ese Claro, estilo. exactamente. Es una película que tiene alguna situación de tensión, no tanta, es verdad, no busca tampoco, como lo buscaba Wes Craven, porque Wes Craven eh, buscaba las dos cosas, o sea, buscaba... eh, es una comedia muy rara la de Scream, porque es una comedia, o sea, la primera, ¿no? Sí. Porque es una comedia que no buscaba la risa o las carcajadas, buscaba que vos entendieras el chiste Es que era y que vos meta antes dijeras, de ser ah, meta. sí, Fin. ah, mirá, ah, la Claro. película reconoce lo que es, reconoce a dónde va, tiene algún momento de comedia, pero no es tan pronunciada como nosotros tenemos la idea. Porque nosotros, ya te digo, nosotros tenemos la idea de también haber visto Scary Movie, entonces creo que eso un poco también nos quita de la cabeza que Scream es una película muy tensa. Scream tiene varias secuencias tremendamente tensas. Eh, Perdón, la introducción de la primera Scream es icónica. es Icónica. icónica, y es icónica Por justamente no todo por lo el que hace, humor, por sino por todo. ser una secuencia de terror Pero absoluto. además da lugar Entonces, lo que hace, que no lo quiero spoilear, aunque hayan pasado más de 20 años, no lo quiero spoilear porque es fantástico, pero lo que hace en esa primera escena... decila, decila, No lo decila, voy a decir. No lo decila, voy a 20 decir, no lo voy a años, decir. 20 Por años eso, y no lo vas a sigue decir, siendo para por mí tan favor. genial que alguien agarre la película y decida ponerla. Para mí es tan genial que no quiero arruinárselo. Es tan buena esa primera escena que dice ok, hay tensión acá porque no sabemos qué se supone que es esta película, si bien es Sí. exactamente lo que sabemos que va a ser. Entonces Claro, o era eso un sea, poco. sí, ese es el tema. No es una película que busque tanto el miedo como lo podían hacer las anteriores también, pero de todas formas es una película que busca más el misterio. Yo agradecí por momentos, por ejemplo, situaciones en las que me encontré pensando, wow, ¿cuántos minutos están dedicados a la trama? ¿Cuántos minutos hace tiempo que no aparece Ghostface? Hace tiempo que no hay alguna muerte excesiva. Y eso no me pareció nada malo. Eso me lo disfruté. Dije, wow, de repente estoy viendo una película en la que los personajes hablan Sí, a mí me y funcionó a pasan veces y a cosas. veces no. Porque, Claro, no siempre funciona. sí, No depende. siempre funciona. Tal vez, incluso diría que justamente eso, vamos de vuelta al comienzo. O sea, las interacciones entre los clásicos
me parece que son breves, justamente por esa cosa de querer ser icónicos, y tal vez a mí no me funcionan tanto porque las anteriores estaban todo el tiempo hablando. Sí, todo el tiempo. Estaban ahí Todo el tiempo. todos. Entonces era mucho mejor. Era una química y era una dinámica que funcionaba de otra manera. Sí, 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 es cierto. Acá está a veces la dinámica, a veces está. Cuando, cuando están Sí, todos los personajes juntos, o cuando están los mejores para mí, a veces está. sí. Lo último que voy a decir que me resultó como extraño, que la película tiene, las otras no han tenido. Eso es como, obviamente, indicios de, será esta persona, no será esta persona. Viste que va dejando, obviamente, uno ya está preparado, Sí, a está veces deja pensando en ciertas eso. pistas. Y hay en realidad Sí. hechos que pasan en la película que para mí van en contra de la resolución final y no cuadran. O están ahí un poco Sí, para... pero eso en realidad también pasó en Scream. O sea, Pasaban todas, pero me sí, o sea, molesta pasan que todas. O pase sea, hoy. Ay, me molesta que pase siempre, hoy. por ejemplo, hay que matar a alguien que no tiene nada que ver con los Sí, principales, está bien, eso es solamente una por el hecho de cosa. que hay que matar. Esa es una cosa. Claro, o sea, claro, o personajes que vos decís, ¿cómo? Claro, o que pasen, no, pero ¿Dónde que pasen cosas estabas? de Claro, decís, pero esta persona estuvo ahí, entonces si estuvo ahí no puede ser, pero si estuvo acá, bueno, pero él no estaba claro, ¿cómo justo estuvo? ahí, pero es tipo, pero estaba a 2 metros, Claro, no sea malo. No es como que puede ser claro, porque o sea, estaba a y dos eso en metros. realidad, a ver, pasa siempre en lo que en Scream y en Sí, cualquier, sí, está incluso bien, en Scooby-Doo es también. parte de. Es Lo dejo parte de pasar. que no la pienses Lo demasiado, dejo es pasar. parte del Pero juego tiene, también. pero Scream siempre fue, exactamente, fue muy Scooby-Doo en el sentido de cuando te desenmascaro, te explico hasta el último detalle. Y hay veces que explican los detalles y yo pienso y digo, bueno, pero entonces estas 3 o 4 escenas que vimos antes, hay algunas que no me cuadran del todo. Pero bueno, está. Claro. Me gustó mucho la explicación como para... Está bien, está ahí para engañarnos a nosotros. Va en contra de la narración, quizá, pero es a favor de la temática. Y yo Quizás estoy a favor de la sí. temática, así que Eh, vamos. a ver, tampoco es tan difícil de adivinar. Está, vamos a cortar. No, pero no dijimos Si querés, nada. corta ese No diálogo. dijimos nada. Si querés, corta ese diálogo en la edición. Le Pero, pongo un pip. claro, un pip. Pero, o sea, no es muy difícil adivinar quién está detrás de eso. Ahí queda mejor. Pero el hecho es también, en cierta forma, rendirse a lo que es la narrativa en general, ¿no? A lo que son los hechos y a lo que son también las pistas que va dejando, las pistas verdaderas, las pistas falsas. O sea, siempre es parte de la diversión también que viene con estas películas. Sí, sin duda. Es que cuando empieza, es más, creo que el afiche dice, la tagline, la frase de la película en el afiche dice, el asesino está en el póster, o sea, Ah, desde mirá, el, que es muy gracioso, desde el vamos, desde el principio es, ok, adivina quién es, que es la gracia ya de esta franquicia también. Entonces, bueno, sin tiene duda. varias cosas ahí que están activas, están vivas y mantienen a la película constante. Y además no es muy larga tampoco. Tiene, no sé, en muchos aspectos es anticuada, en muchos aspectos es moderna, en muchos aspectos es lo que tiene que ser. En otros no cuadra del todo y me parece que le falta un poco de personalidad o Sí. entretenimiento, pero me quedo mucho más feliz de lo que fui con esperanzas y me fui bastante bien. O sea, bien, es una buena entrega por una franquicia que para mí todavía se mantiene en un lindo lugar. Lo que te digo, una franquicia con que me parece que le falta un poco de respeto a veces, no se le tiene el respeto que se le tendría que tener. Y acá sumamos otra Completamente. película más que funciona muy bien y que me parece que suma a eso. Y bueno, no sé si será la última, si no será la última, porque tiene un título como que parece que es un reboot, pero a su vez, como la película es media meta, capaz que simplemente es un final, no lo sé, la verdad que no lo sé a dónde iremos desde acá. Me parece que podría terminar en realidad, salvo que a alguien se le ocurra una idea muy particular. Sí, o que de repente haya, o sea, a ver, también puede ser con otro grupo de personas. Sí, sin duda, ¿no? Eso seguro. Pero es una buena película, es una buena opción, muy entretenida, se deja ver, ya te digo, con mucho interés, se deja ver sin problemas, con rapidez, no hay problemas de ritmo, no hay problemas de mesetas en la narración. Me parece una película muy esperable de este grupo de directores que son Matt Bettinelli Olpin y Tyler Gillett, así no decimos solamente Radio Silence. Es una típica película, es una típica scary movie que cumple con lo que tiene que cumplir y eso siempre es meritorio, sobre todo en un cine que no siempre cumple con lo que tiene que cumplir. Es cierto. Funciona de los dos lados. Funciona desde el lado meta y funciona desde el lado slasher film.
Así que bueno, ya adelanto que para mí me parece que es un sí muy sólido. Sí, lo mismo, lo mismo. Es un sí muy sólido que confirma que es una saga que vale la pena, que sigue teniendo relevancia y que siguen encontrándole la vuelta para generar un rato muy entretenido en el cine. Ujú. Sin duda, sin duda. La verdad, sí, recomiendo. Me sorprendió. No pensé que la primera película exclusivamente de 2022 que íbamos a ver, porque esta sí es de 2022, Sí, 2022. y sobre todo eh, es una película de enero, que suele ser un mes que es exactamente. como un cementerio de Cuando la películas. tiraron en enero dije, cementerio, cuidado. Cuidado acá. Sí, y sin Pero embargo, tiene lo suyo. no, es bastante buena. Esperemos que se siga Que se repitiendo mantenga el enero ese decente. síntoma. Sí, esperemos. Pero Veremos. entonces, Seba, si no tenemos nada más para decir de Scream, comentanos en dónde podemos encontrarte. Me pueden encontrar en cine en uy.com y si no en Cine Explicado en YouTube. Y bueno, volver a decir que a nosotros nos pueden encontrar en Spotify, en Stitcher, en Google Podcast. Que seguimos debiendo Apple, pero bueno, ya lo haré porque estoy encargado de hacerlo y me olvido. Sí, buscaremos. Sí, sí, pero bueno, vamos Bueno, sumando. estamos en muchos lugares, Sí, también en sí. YouTube, bueno, de Sí, donde bueno, en nos YouTube también, escuchen. o sea, vamos Sí, sumando, así que nada, decir eso, que estoy contento y me parece que es como estamos teniendo buena respuesta, estamos haciendo más cosas, así que bueno, siempre sí, recomendar donde nos estamos sirve. gusta, sí, nos gusta lo que estamos también recibiendo del otro lado y también nos gusta mucho seguir comentando y pasando este rato, que más que una mera crítica también un poco es un comentario de dos críticos y dos amigos Sí, se también transforman un poco todo. que se transforman un poco de todo y eso me parece que está bueno y es lo que buscamos siempre hacer en este podcast. Por lo tanto, ya nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos y nos oímos en la próxima. Muchas gracias.